Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 6 de Love Síndrome 3 de 4 de Corre el amigo de It basados en el libro. Bol, ¿no te sientes mal? Preguntó It en voz baja, porque Bol es considerado otro buen amigo de It. It no quiere que la otra parte se sienta mal. Si hubiera sido antes de conocer a Tay, It probablemente no le importaría mucho los sentimientos de nadie, pero cuando conoció a Tay, Day le enseñó un montón a It, tanto en términos de sentir como de vivir. Hizo que It se transforme en una nueva persona. Pero It nunca pensó que Day volviera a ser el de antes. Bol al escuchar lo que It le preguntó, negó con la cabeza sonriendo. No, entiendo los sentimientos de Pete Day. Te dije que es muy celoso de Brick, aunque no puede recordar, pero el subconsciente todavía está celoso todo el tiempo, dijo Bol mientras asentía. It sonrió levemente. En su corazón se sentía un poco feliz de que Day todavía se siente realmente celoso de sí mismo, pero no habló más. Day caminó con dos vasos de agua, un vaso de agua tibia para It y colocó otro vaso de agua fría sobre la mesa frente a donde estaba Paul. Tu agua. Me enteraré de que esta casa no trae agua para alimentar a los invitados, dijo Day en voz baja. Gracias, respondió Paul, tomando un sorbo de su vaso de agua ya que todavía tenía un ligero dolor de garganta. Bol desmanteló la bolsa de grandes cosas que había comprado, junto con sacar la medicina para Brit. Pasta para el dolor de garganta, para que puedas humedecer tu garganta, dijo Bol, porque al ver la cara de It mientras bebía el agua, supo que tenía dolor de garganta, pero tan pronto como It se estiró para recogerlos, Dale lo tomó en su lugar antes de leer algo y mirar a Bol. ¿No sabes que esta es una medicina que alivia el dolor de garganta y contiene antibióticos que lo hacen resistente? Entonces no es algo apropiado, o se deberá comprar algo más tarde para aprender, dijo Tay con voz tranquila, y colocó un paquete de medicinas sobre la mesa. Bola recogió para leer los componentes. Lo siento, no sabía eso antes. Mi amigo dijo que este es bueno y ayuda a aliviarlo, así que lo compré, dijo Bola en voz baja. No es lo mismo para todas las marcas. Si lo vas a comprar, fíjate bien en sus componentes. Esta marca realmente da alivio, pero dura poco y hará que las bacterias del cuerpo sean resistentes a los medicamentos, dijo de nuevo Tay. No pienses demasiado, Bull. Yo tampoco lo sabía. De todos modos, gracias por comprármelo, Bull, dijo rápidamente It porque no quería que la gente que lo compró se sienta mal. Sí, lo siento, It. Lo siento, Day. Realmente no lo sabía, dijo Bull realmente ignorante. Respondió Day con la garganta antes de desmantelar la bolsa de souvenirs que Bol compró de inmediato para ver qué puede comer It. Day lo separó en el otro lado del sofá, que no puede comer en este momento. Day estaba separándolo. It sonrió con ironía, porque lo que It todavía no puede comer es más de lo que sí puede comer ahora. Estoy mal, compré algo y ni siquiera pensé que si It podría comerlo o no, dijo Paul. Está bien, respondió antes de que Day levantara la cabeza para mirar a Bol. Ahora es momento de que It tome algunas medicinas para dormir y descansar un poco. Ya puedes volver, dijo Tay, mirando la cara de It. Bol sonrió suavemente porque sabía que Day se estaba molestándolo intencionalmente. Sí, It está descansando mucho. Hasta luego, dijo Bol con una sonrisa. Sí, respondió It, antes de hacer un movimiento hacia arriba para acompañar a Bol, pero Day lo agarró por el hombro y lo presionó. Siéntate aquí, iré solo, dijo Day en voz baja. It miró ligeramente a Bol antes de sentir lentamente con la cabeza. Bienvenido, le dijo Day a Bol en voz baja antes de caminar para pasar al invitado frente a la puerta. Regresaré primero, Day, dijo Bol a Day. Day asintió mientras cerraba la puerta antes de entrar a la casa inmediatamente. Day entró en la casa y llevó a la cocina todo lo que Bol había comprado. Luego volvió a salir a la sala de estar de nuevo.